Doctor Ariel Sindulfo Blanco Amarilla. Está postulado al edicto 3 del 2018. Tiene 45 años de edad. Nacido el 21 de octubre de 1972. Egresado de la Universidad Nacional de Asunción. Doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Americana con la calificación distinguido. Ejerció la profesión 20 años. Ejerce la docencia en la Universidad Nacional de Asunción desde el año 2008 hasta el año 2013. Buen día, doctor Ariel. Tiene la palabra y le recordamos que tiene 10 minutos para abordar los ejes temáticos. Gracias, doctor. ¿Puedo empezar ahora? ¿Puedo? Buen día, señores miembros del Consejo de la Magistratura y del Tribunal de Honor y a todos los presentes. Voy a empezar a hablar del rol del Poder Judicial en un Estado social de derecho. Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella. En este sentido tenemos la Carta Magna que en su artículo primero expresa: la República del Paraguay es para siempre libre e independiente, se constituye en Estado social de derecho, unitario, indivisible y descentralizado en la forma que se establecen en esta Constitución y las leyes. En este sentido, tenemos que el Estado de Derecho es un régimen en el que el derecho regula minuciosa e imperativamente la vida y la actividad del Estado, la sistematización y el funcionamiento de sus órganos y de sus relaciones con los derechos de los individuos. Es aquel en o dentro del cual el Estado se desenvuelve y funciona conforme a las leyes, es decir, el Estado se ajusta a las mismas. En este contexto, el Poder Judicial es una de las organizaciones pilares para el adecuado funcionamiento de un Estado moderno y democrático, y sus funciones son básicamente dos: administrar justicia y controlar la constitucionalidad prevista en la Carta Magna. Entonces, la actividad del Poder Judicial a través del juez tiene justificación para demostrar que en modo alguno se puede divorciar de la realidad social y que los principios constitucionales y procesales deben ser estudiados con base en la vida misma, en medio de la cual se desenvuelve. Hoy por hoy, el juez debe realizar la tutela efectiva, el debido proceso. Quien imparte justicia es precisamente el juez. Por ello se afirma que es la figura central del derecho, es un ser humano que requiere ser sensible y atento a todos los cambios y fenómenos. En consecuencia, podemos sostener que el rol del Poder Judicial es un Estado social, en un Estado social de derecho no es el de actuar como un ente aislado o perteneciente a una facción, sino como un ente universal, porque su función es atender a los litigios judiciales sin distinguir raza, religión, fortuna, filiación política o nacionalidad. Es un tercero imparcial que dirime las controversias en estricta observancia de la Carta Magna y las leyes reglamentarias, sin divorciarse de la realidad social de los individuos que la integran. En cuanto a la percepción acerca de la administración de justicia, los problemas que aquejan al sistema de justicia son de variadas fuentes y de diversas intensidades, los que una vez sistematizados se concentran en tres grandes temas: independencia judicial, acceso a la justicia y eficiencia de la justicia. No puede negarse que las reformas ya introducidas han traído avances y mejoras, aunque no lo han sido en todos los casos, como tampoco en las proporciones que se esperan. La mínima confianza ciudadana en la justicia no parece reflejar los ingentes esfuerzos de reforma llevados a cabo en los últimos años. Esta falta de confianza pareciera ser que tiene su raíz en la percepción de la ciudadanía que la justicia solo responde a los intereses de quienes detentan el poder económico o el poder político. Es también importante señalar que a menudo se confunde lo que se denomina sistema judicial con poder judicial, propiamente dicho, siendo el primero un concepto amplio, el cual involucra a diferentes estamentos auxiliares, además del Poder Judicial, como ser el Ministerio Público, Policía Nacional, abogados, escribanos, etc. En este punto, a modo de ejemplo, podemos citar que varias o muchas veces las audiencias fracasan porque el Ministerio de Justicia no posee recursos para el traslado de los internos o la insuficiente investigación de causas por parte de la Fiscalía o la Policía Nacional, cuestiones que no atañen a la responsabilidad directa del Poder Judicial, pero que sin embargo le son atribuidas.
Así también la falta de reformas legales y procesales son aspectos negativos que afectan la imagen del Poder Judicial. Sin embargo, la solución pertenece a otro estamento, en este caso el legislativo. Y el segundo es un concepto más restringido, el cual refiere únicamente al Poder Judicial, con su estructura interna, la cual no dejamos de mencionar debe ser indudablemente reformada debido a que actualmente se encuentra ineficiente, burocrático y lento. En cuanto a la independencia del judicial y su autarquía presupuestaria, si bien la autarquía presupuestaria del Poder Judicial en el Paraguay está contemplada expresamente en el artículo 249 de la Constitución Nacional, garantizando el 3% del presupuesto, en la práctica, debido a otras leyes de inferior rango y la utilización de interpretaciones, se ha buscado de alguna manera disminuir ese porcentaje, debilitando la independencia del Poder Judicial. La autarquía de la que hablamos representa la independencia económica del Poder Judicial, es decir, la capacidad del Poder Judicial de determinarse por sí misma en los aspectos financieros, pero no debe confundirse con una autarquía entendida en el sentido estricto de la palabra, sino como lo expresa el doctor Marcos Riera Unter, debe ser concebida en el sentido amplio y lato del concepto, lo cual implica la implantación de un sistema de jerarquía constitucional que permita al Poder Judicial el acceso a recursos financieros que deben ser suficientes, los necesarios para solventar sus gastos y hacer frente a sus proyectos, seguros para garantizar al órgano judicial la disponibilidad material de dichos recursos en el momento que los mismos sean requeridos, y la implantación de un sistema por el cual la ejecución del presupuesto asignado al Poder Judicial esté a cargo de la Corte Suprema de Justicia. En efecto, la independencia económica del Poder Judicial representa uno de los pilares más importantes para empezar a construir una efectiva justicia independiente y una administración de la misma en forma eficiente, a fin de afrontar la demanda de recursos humanos e infraestructura material, sea mobiliaria e inmobiliaria. Es ilusorio pensar en que podría generarse una administración de justicia independiente, eficaz e idónea, capaz de convertirse en el custodio del Estado de Derecho y la legalidad sin la independencia económica. En cuanto a la propuesta relacionada al compromiso personal con la defensa de los derechos humanos, en este contexto quiero proponer una mayor capacitación de los magistrados y funcionarios judiciales del país en los derechos estándares de los derechos humanos, establecidas en diversos instrumentos internacionales como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica de 1969 de la OEA, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención de Belén do Pará de 1994, Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad de 1999 de la OEA y otros más que por el tema del tiempo no los cito, ¿verdad? La capacitación pase por aprender y aplicar la doctrina jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Europea de Derechos Humanos. Esto propondría para apuntar a diseñar un mejor control de convencionalidad de los magistrados en sus resoluciones judiciales. Así también, o todo ello con la finalidad de lograr efectivamente cuanto sigue: facilitar el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad según la edad, discapacidad, comunidades indígenas, trata de personas, etc. Remover los obstáculos para garantizar el acceso efectivo a la justicia sin discriminación de las personas en condición de vulnerabilidad, sensibilizar a los administradores del servicio de justicia. Por último, propondré en este contexto generar, en virtud del artículo 3 de la Constitución Nacional, la creación de un nuevo departamento o dirección interdisciplinaria de derechos humanos integrado por representantes de los tres poderes del Estado, para que trabajen en un sistema de coordinación y recíproco control sobre los anticipos de hecho que nuestro Estado debe presupuestar, previniendo violaciones de derechos humanos que pudieran derivar a nivel interno en perjuicio y detrimento de los derechos humanos internalizados. Esto además es a los efectos de evitar que pudieran convertirse en nuevas denuncias en contra de nuestro Estado y sumado a las ya 7 sentencias condenatorias de la Corte de Derechos Humanos en contra de la República del Paraguay. En cuanto a las propuestas al compromiso personal, en caso de llegar al cargo, voy a citar algunas cuestiones que a mi criterio resultan importantes para fortalecer el funcionamiento del Poder Judicial. Una es fortalecer esto ya existe, pero es fortalecer la gestión jurisdiccional de reacción inmediata,
podría ser tener varios grupos de funcionarios que actúen rápidamente ante la aparición de una denuncia de mora judicial injustificada u otro tipo de situaciones que ameriten la participación de este órgano de la Corte. Fortalecer el sistema del expediente judicial con infraestructura y tecnología, ¿verdad? Porque actualmente existen problemas en ese sentido, ¿verdad? Mantener el sistema del expediente judicial como sistema mixto por un tiempo determinado para finalmente volverlo totalmente electrónico, ¿verdad? En cuanto a los sumarios a funcionarios, que las sanciones leves y de otro tipo estén a cargo del Comité de Administración Judicial y que estas sanciones sean ratificadas por la Superintendencia de la Corte, la cual Perdón, doctor, únicamente... sí podríamos ir redondeando, Sí, estoy en terminando. honor al tiempo. Estoy terminando. Las cuales se encargaría únicamente de las sanciones graves, en este caso la superintendencia, es a los efectos de disminuir la carga de trabajo de la Corte Suprema, porque están llenas de sumarios de todo tipo, ¿verdad? Estoy a favor de introducir que el juicio sea oral en la Corte Suprema de Justicia, por una cuestión de transparencia y de economía, ¿verdad?, procesal. Proponer reglamentar de alguna manera que los magistrados estén a primera hora en su lugar de trabajo, no pudiendo retirarse injustificadamente de sus despachos. El fortalecimiento y capacitación y aumento de cantidad de jueces de delitos económicos ante el auge del delito de lavado de dinero y crimen organizado. Proponer el nombramiento de 3 miembros suplentes de la Corte Suprema de Justicia, uno por cada sala. Esto da los efectos de que los camaristas que actualmente integran en caso de inhibición se vean cada vez menos afectados por recarga de trabajo de salas que no les corresponden, ¿verdad? Distribuir adecuadamente los relatores para jueces y camaristas, atendiendo al volumen de trabajo. Proponer la creación de un órgano intermedio y de enlace entre las cámaras y los presidentes de las jurisdicciones, en este caso los miembros de la Corte, y que puedan resolver este órgano intermedio de enlace algunas cuestiones sin que eso necesariamente llegue a la Corte. La capacitación de los funcionarios, no tantos o que puedan ingresar a trabajar, pero una vez dentro de la Corte que sea necesaria y obligatoria la capacitación de los mismos para poder acceder a un cargo superior y atendiendo a que estos cursos de capacitación serán pagados por la Corte Suprema. Pero la obligación de que se capaciten para poder ascender. Ejemplo, un datilógrafo que quiere ser oficial de justicia, que se le dé 3 o 4 cursos al año para que esta persona pueda ascender y conocer el cargo que desempeña, porque es muy importante la atención a los profesionales. Yo creo que el poder sancionador sobre los jueces y magistrados debe ser potestad de la Corte Suprema de Justicia. Por favor, si podemos... Termino. Finalmente, coraje, convicción y patriotismo de miembro de la Corte para estar sentado en ese lugar. Gracias, doctor Ariel. Tiene la palabra los miembros del Tribunal de Honor. La doctora Amparo Samaniego Vida Pasión. Sí. Sobre lo que dijo finalmente. Poder sancionador a la Corte. ¿Y el jurado en ese caso, a su criterio, tendría que dejar de existir o...? Yo creo que el órgano especializado o las personas que más conocen o que conocen de derecho están en la Corte Suprema, ¿verdad? Entonces se está tratando de juzgar lo que hay o de evaluar, juzgar y sancionar a quienes se dedican a impartir justicia, ¿verdad? Me parece que el órgano especializado para ese tipo de determinaciones y sanciones es la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Muchas gracias, doctora. Tenemos consulta de auditorio, doctor Sí. Ariel Blanco. Primera, ¿cómo pretende combatir la corrupción generalizada y nepotismo que encabezan los propios ministros de la Corte actuales? En cuanto a la ley de nepotismo,
creo que hay o sea, no, existe ya una ley, una normativa que dispone al respecto. Sencillamente dar cumplimiento a lo que dice esa ley. Y la otra pregunta, corrupción. Y la corrupción, yo creo que se combate sobre todo con mucha actitud y determinación de quien ocupa el cargo. Uno puede tener las mejores leyes y los mejores sistemas informáticos, pero si la persona no está convencida y no tiene la convicción de lo que tiene que hacer en el cargo que ocupa, no hay manera de solucionar la corrupción, ¿verdad? Yo creo que es una cuestión de actitud, de coraje y de no tener miedo a los poderes extraños al Poder Judicial que constantemente invaden y atentan contra el Poder Judicial. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cómo pretende combatir la alta morosidad que empieza en la misma Corte y en el ámbito jurisdiccional de la justicia? Dos de las cosas que cité, o sea, una de ellas me parece muy importante, que es la gestión rápida, porque te permite tomar decisiones en el momento y verificar situaciones que se están dando en los juzgados, con la auditoría de gestión rápida, que eso está vigente. Lo que yo creo que hay que fortalecer ese tipo de cosas. Segundo, la capacitación de los funcionarios que también mencioné. Otro tema sería el juicio oral en la Corte, ¿verdad? Que va a economizar notablemente los tiempos, porque el proceso se puede llevar a cabo en la Secretaría, entonces los 20 días que el miembro de la Corte tiene para resolver, directamente los resuelve, ¿verdad? Pero todo el proceso ya lo llevaste rápidamente y de manera transparente. Se evita también con eso que aparezcan aquellas personas que te traen la sentencia lista para firmar. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta. Si tiene conocimiento y si considera que debe mantenerse la dependencia de facilitadores judiciales, teniendo en cuenta que para la percepción ciudadana es un antro de planillerismo y ubicación de operadores políticos que desangra institucionalmente las arcas del Poder Judicial. Yo creo que eso se evitaría finalmente logrando la independencia del Poder Judicial, a fin de evitar esos nombramientos políticos que se mencionan ahí. Muchas gracias, doctor. De llegar al cargo, ¿cuál será su política para proteger a los niños, considerando que constantemente son violentados en sus derechos? Tenía 2 puntos ahí, pero por falta de tiempo no los había citado. Uno de ellos es fortalecer la sección o la parte de forenses psicológicos y psiquiatras, que son quienes atienden a los problemas que se generan hay demasiados problemas con los niños y con los jóvenes, que finalmente son aquellas personas que se van a insertar a la sociedad y definir nuestro futuro como sociedad. Y nosotros nos estamos dando un buen servicio de justicia. Yo creo que que la Corte Suprema necesita fortalecer esa sección y dotar de profesionales realmente especializados, porque no basta ser psicólogo, hay que ser psicólogo y especialista en cada tipo de problema que presentan los jóvenes y los niños, ¿verdad? Y la otra es dotar de más jueces de la niñez, porque actualmente hay 6 en Capital. Nada más, me parece una cantidad de jueces que debiera ser aumentado, porque los problemas de la niñez son urgentes. O sea, la prestación de alimentos no puede esperar a que haya mayor cantidad de jueces. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta de auditorio. ¿Qué opina usted de la ley de colegiación profesional de abogados? ¿Le parece necesaria y constitucional? Yo también, por falta de tiempo, tengo una propuesta porque la Corte hoy día está abarrotada de sumarios a abogados, escribanos, oficiales de justicia. Me parece interesante declarar la cuestión como una cuestión, la profesión de estas profesiones como de interés público, y con ello lograr un convenio o una norma que permita que estos sumarios, por ejemplo, sean tramitados ante estos colegios de abogados y ellos
finalmente la conclusión a la que lleguen sea remitida a la Corte para su toma de razón, o para su toma de decisión, perdón. Entonces con eso se está liberando a la Corte de un enorme trabajo. Y a los profesionales van a pasar a la certidumbre de su situación, porque muchos pasan mucho tiempo y no saben qué se resuelve en su sumario, ¿verdad? Pregunta sobre el punto. Sí. Adelante, doctor. Para mí no quedó clara la respuesta en cuanto a la colegiación. Sí. Sí, porque la figura que plantea usted es algo que sustituye nomás y ayuda a la Corte, como lo tenía, porque ya ni siquiera lo tienen más los arquitectos y los ingenieros, donde antes el Ministerio de Obras Públicas delegaba en ellos. La Corte no delega en nosotros los gremios de abogados, Sí. no delega nada. Lo que usted está proponiendo sería una especie de delegación de la Corte a los gremios. Sería una delegación. Una delegación de la Corte a los gremios, sin que exista una ley de colegiación donde no sería a través Claro, de una delegación. son O propuestas, sea que, ¿verdad? a pesar de que la Constitución dice que la colegiación legal será reglamentada por ley, seguimos con el tema de la no colegiación. Sí, ojalá que avancemos más, pero O sea, que es partidario de la son colegiación. propuestas, creo yo, que desde adentro se puede ya que van a ir mejorando el servicio de justicia, ¿verdad? Para Gracias. llegar a algo óptimo, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias, doctora. Doctor Ariel Blanco, tenemos publicaciones que Sí. hacen referencia a su persona. Sí. Creo que ya se le corrió traslado. Diario ABC, 30 de marzo del 2016, alegan que atienden varios casos judiciales en el ente. Hijo del ministro Blanco no cumple con horario en la SAP. El abogado Ariel Blanco, hijo del ministro de la Corte Sindulfo Blanco, es funcionario de SAP desde el 2001, con un salario de 8.224.000. Nunca cumplió horario ni tampoco registra su asistencia. En el ente estatal afirmaron ayer a ABC Color que el profesional tiene a su cargo 21 casos judiciales. Si bien Blanco admitió que no cumple horario ni marca entrada ni salida, aseguró que hace su trabajo. No sé si quiere referirse a eso o... Sí, o sea, yo estoy como abogado externo desde el 2002, en época de la reforma. Yo fui fui contratado como asesor externo, situación que hasta hoy se mantiene, pero realmente cumplo más funciones que un abogado externo, ¿verdad? Tuve sumario, tuve causas muy importantes. Una de ellas es en la época de la reforma que los sindicatos habían demandado por indemnización. Nosotros sostuvimos que no correspondía porque no había un cambio de patrón, sino era una continuidad. Era una demanda de 200.000 millones de guaraníes de una empresa estatal que, de prosperar, a lo mejor otra sería la situación del agua en nuestro país hoy, ¿verdad? La verdad que no tengo quejas, no sé, esa es una cuestión absolutamente... Incluso ahí habla el director jurídico, dice que yo tenía 15 juicios y después me dio un 21. Creo que me favorece, ¿verdad? Muy bien, doctor. La siguiente publicación. Denuncian atropellos en lotes del Chaco con aval del fiscal. Los abogados Gabriel Sayas y José Prieto llegaron a esta semana a nuestra redacción para denunciar procedimientos considerados irregulares por parte del fiscal Alan Sher que afectan a sus mandantes. Según lo explicado, creen que Ariel Blanco, hijo del ministro de la Corte Sindulfo Blanco, quiere hacerse de tierras fiscales en el Chaco. Bueno, ese es un caso simpático, ¿verdad? Porque es un lote fiscal. Yo tengo poder de este señor desde el 2013. Y en este caso, este señor, que es mi contraparte, o la contraparte de apellido Cadícalo, presentó documentos falsos al INDER, fue condenado por uso y producción. Y uno de los abogados me comentaron que era periodista. O sea, la verdad que yo no tengo lote fiscal, era abogado desde 2013, fuimos a una intervención con la fiscalía porque ellos volvieron a entrar a la propiedad y eso fue lo que pasó, ¿verdad? No existe
Lo que dice ahí no es cierto, ¿verdad? Yo hice mi descargo a veces que voy a juntar. Muchas gracias, doctor. Bueno, Tienen la palabra los miembros del Consejo de la Magistratura. Doctor Adrián Salas Coronel. Muy buen día, doctor Blanco. buen día. ¿Qué opinión tiene con relación a la idea de la descentralización o desconcentración administrativa de la Corte Suprema de Justicia? Yo pienso favorablemente en cuanto a esos temas, doctor. Yo creo que hay muchas cosas o muchos trabajos que sobrecargan el trabajo de la Corte y que se pudiera desconcentrar o descentralizar según el caso, ¿verdad? Entonces eso permitiría mayor agilidad en el trabajo de la Corte. Por ejemplo, en la jurisdicción del interior, para nombramientos o contratos, es todo un proceso que tiene que llegar a la Corte. Eso se podría resolver en un estado intermedio, ¿verdad? Que es lo que yo propuse, un estado de enlace entre las circunscripciones y la Corte Suprema, ¿verdad? Yo creo muy positivo ese tipo de acciones para la Corte, para que pueda agilizar el trabajo, ¿verdad? Muchas gracias, doctor Salas. Tiene la palabra el doctor Carlos Raúl Cabrera. Buenos días, doctor. Buen día, doctor. Doctor, usted, dos consultas le quiero hacer. Uno, usted había hablado de que el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia, se encuentra rebasado por injerencias políticas de otros poderes. Sí. Al mismo tiempo, se refirió que quiere implementar el juicio oral para evitar sentencias hechas ya para la firma por parte de la Corte. Sí. En consecuencia, doctor, ¿cómo usted va a hacer que estas injerencias y esta afirmación que usted habla de supuestas sentencias hechas para la firma nomás directamente, cómo va a hacer para lograr la independencia del Poder Judicial que usted también estuvo comentando? Y justamente para eso se propone que el juicio sea oral, porque en el juicio oral en ese momento el magistrado deberá resolver sobre lo que se está debatiendo. O sea, es a la luz pública, frente a todos, frente a terceros. Entonces, no hay tiempo de hacer otro tipo de cosas más que resolver lo que se está planteando. ¿Y el relacionamiento con los otros poderes que usted está hablando, cómo va a ser, doctor, si usted manifiesta que están avasallados? Ese es un punto que también... Yo propongo un fluido relacionamiento con los demás poderes del Estado para hablar de política del sistema judicial. Finalmente, yo creo que es un error que cada poder del Estado vaya para su lado. Yo creo que los tres poderes debieran trabajar en conjunto en todo lo que es el sistema judicial. ¿Y cómo se haría eso, doctor? Por el ejemplo que di, hay audiencias que se suspenden porque no hay presupuesto para trasladar a un reo para una audiencia. Habría que coordinar entre los dos poderes del Estado, en este caso el que pertenece al Ministerio de Justicia y la Corte, ¿verdad? Hay que establecer los mecanismos de colaboración para que eso vaya mejorando y siendo cada vez más eficaz y eficiente, porque la persona que está privada de su libertad no tiene la culpa de que no haya presupuesto. Doctor, siendo la Corte un órgano colegiado, usted ha manifestado situaciones como creación de oficinas, efectuar equipos de trabajo, hacer juicios orales, como acaba de decir, cumplimiento de horarios por parte de los magistrados. ¿Cómo usted piensa implementar esa situación, siendo que usted sería uno más de los miembros de la Corte? ¿Cómo usted trabajaría con sus compañeros? Como siempre trabajé, insistiendo, proponiendo sobre todo de la honestidad, ¿verdad? Yo creo que son medidas que son sanas, que van a ayudar a que la ciudadanía tenga una justicia eficiente. Entonces, a partir de ahí es muy difícil contradecir u oponerse a ese tipo de situaciones. Yo creo que hay una realidad que no todos los magistrados son de esta manera, pero hay varios que no llegan ahora a su lugar de trabajo. Y una persona que está en el pasillo, como que es mi caso, que llegó a las 7:30 de la mañana, pierde 2 horas porque el magistrado no estaba, ¿verdad? Entonces, ese horario se está perdiendo eficiencia en el servicio de justicia. Yo creo que hay que ajustar esos detalles, ¿verdad? Tiene la palabra el diputado Roberto González. Gracias, presidente. Doctor Blanco,
Usted sabe que uno de los requisitos para acceder a ser ministro de Corte es el de gozar de notoria honorabilidad. Es un concepto bastante abstracto, complejo, difuso. Para usted, ¿cuáles son los elementos caracterizadores de una notoria honorabilidad o de pública honorabilidad que habla la Constitución Nacional? Yo creo que es el testimonio de vida de una persona, pasa mucho por los valores que esta persona maneja en su vida, que creo que se trasladan a las actividades laborales o en este caso a la Corte Suprema de Justicia. Hay que tener un valor muy elevado de honestidad, por ejemplo, ¿verdad? Para juzgar todo tipo de expediente. Hay que tener una convicción de que uno va a hacer bien las cosas y de que uno no va a tener miedo ni ser temeroso, sea quien sea el que esté enfrente al expediente que uno tiene que, o a la situación que uno tiene que juzgar, ¿verdad? Entonces, esa honorabilidad finalmente es un testimonio de vida. Sí, doctor. Habla la Constitución de notoria honorabilidad. No basta saberse honorable, Sí. sino debe haber una percepción ciudadana de la honorabilidad del postulante o del ministro de Corte. Sí. Esto significa que si la honorabilidad pública puede ser dañada a través de una sentencia judicial condenatoria, naturalmente, o a través de denuncias mediáticas de varios medios, pregunto, ¿a su criterio se daña la honorabilidad? Yo creo que debe prevalecer el principio de presunción de inocencia, ¿verdad? Al que tenemos derecho todos los ciudadanos. O sea, así como hay una denuncia periodística, también está el derecho al descargo respecto de lo que se denuncia, ¿verdad? Entonces, yo creo que siempre debe prevalecer el principio de inocencia y con eso respaldarse uno lo que es la honorabilidad, porque denunciarte, usted sabe que cualquier ciudadano puede hacer una denuncia en este país, por el Código Penal. Cualquier ciudadano que tenga conocimiento no quiere decir que esa denuncia sea cierta, ¿verdad? Debe prevalecer el principio de inocencia, ¿verdad? Bueno. Doctor Sindulfo Blanco, damos por finalizada su participación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego.